Bueno, bienvenidos a la sesión de sabiduría del domingo. Hoy les hablo desde Johannesburgo y hasta ahora ha sido un gran día. De hecho, una semana estupenda en Johannesburgo. A principios de semana tuvimos una sesión con algunos estudiantes de administración de empresas. Una respuesta fantástica. Y luego tuvimos nuestra charla, de carácter espiritual y abierta al público. Y fue estupendo ver cómo en Johannesburgo hemos estado impartiendo conferencias públicas 2 veces al año durante los últimos 3 o 4 años. ¿Y realmente hemos llevado a la audiencia a un lugar donde hay interés? Existe el deseo de saber más sobre lo que hay dentro del espíritu. Y esta mañana tuvimos una sesión con 180 adolescentes. Y el tema fue La mente importa. Y lo hicimos de una manera más interactiva, haciéndoles cuestionar, preguntándoles, ¿cuáles son las cosas que me preocupan? ¿Por qué me siento ansioso? Y luego presentaba algunos puntos similares aparte del contenido que cubrimos en las semanas anteriores. Y después volvíamos a hacer una pausa. Eso es lo que hacíamos en la sesión. Y ellos intentaban pensar en estrategias que pudieran implementar para resolver y manejar su propia mente. Ahora, espero que todos ustedes estén haciendo lo mismo. Después de esta sesión, después de tus estudios individuales, de leer, de escuchar, te tomas un momento, te das un tiempo, haces una pausa para ver cómo puedes aplicar esto en tu propia vida, para ver si lo estás entendiendo, qué sacaste de la sesión, resumiéndolo. Así que hemos estado haciendo parte de la tarea por ti. Quizá te diste cuenta que a mitad de semana hemos estado publicando un resumen. Intenta, antes de que te llegue el resumen, hacer tu propio resumen. Hazlo parte de tu estudio. Así que no se trata solo de consumir contenido. Se trata de reflexionar sobre el contenido. Así, la información se convierte en transformación personal. Ahora, nuestro tema para hoy es otra cualidad de la mente, donde estamos analizando cómo esta mente causa tanto caos en nuestra vida. Y hemos cubierto diferentes aspectos donde estamos aprendiendo la naturaleza de la mente para protegerla y manejarla mejor. Y la cualidad de la mente que vamos a tratar hoy es esa. La mente genera deseos sin fin. Uno tras otro, tras otro, tras otro, la mente sigue generando deseos. Así que si vemos lo que hemos cubierto hasta ahora, solo un pequeño repaso. Hablamos de que la mente crea emociones, es el centro, es el instrumento responsable de las emociones. Luego vimos cómo la mente tiene instinto de manada, tiene una fuerte inclinación a buscar aprobación, a seguir a los demás. Esto quizá viene desde el pasado, cuando dependíamos de otros, dependíamos de las masas para sentirnos seguros. Eso ya no aplica ahora. Nuestros gustos y disgustos, no deberían por sí solos impulsarnos a actuar porque pueden ser perjudiciales para nosotros. Y lo que vimos la semana pasada fue la mente ansiosa, lidiando con preocupaciones del pasado y ansiedades por el futuro. Hoy vamos a hablar profundamente sobre el deseo y analizaremos por qué la mente humana genera este sentimiento de forma continua y constante. Una forma de describir la mente es que es como el fuego. Mientras más la alimentas, más consume y quiere más. Nunca está satisfecha. Nunca se siente plena. Siempre busca más, así que nunca se sacia. Y este es el problema con el deseo, porque dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo a intentar satisfacer un deseo en particular. Pero ¿somos conscientes de que cuando se cumple ese deseo puede haber cierto placer? Puede que haya algo de felicidad, sin duda, pero no dura mucho. La mente generará otro deseo casi al instante. Y toda la persecución, todo el circuito comienza de nuevo. Pero comencemos por la estructura. ¿Qué es un deseo?
¿Cómo defines un deseo? A. Flujo de pensamiento hacia un objeto o persona. Un arroyo, un flujo de pensamientos tuyos dirigidos a un objeto de deseo o a una persona deseada. Un deseo, no una necesidad. Así que esa es una distinción interesante. Podríamos decir que una necesidad es esencial para la supervivencia. El deseo es algo que va más allá de la supervivencia. Es cuando uno quiere algo no solo para sobrevivir, sino algo más. Entonces, ese flujo de pensamiento hacia un objeto, ese objeto de deseo, ese objeto que quieres, eso es el deseo. Si es un flujo débil, solo piensas en eso de vez en cuando. Es un deseo débil. Si es un flujo abundante, piensas en eso regularmente, con frecuencia. Se convierte en un deseo fuerte. Así que, genial. Esto es deseo. A menudo se expresa en forma de posesión. Quieres poseerlo. Quieres disfrutarlo. Es entonces cuando el deseo se vuelve más fuerte. No basta con que esté a nivel de pensamiento. Es necesario expresarlo a nivel de acción. Deseas obtener el objeto o la persona que deseas. ¿Quieres contactar con él? Por lo tanto, se necesita actuar, se necesita experiencia. Vayan, una pregunta más apremiante es, ¿cuál es el propósito del deseo? ¿Cuál es el porqué del deseo? ¿Por qué la mente tiene estos deseos? ¿Y qué pretenden lograr estos deseos? Hacernos felices, hacernos felices. ¿Qué tipo de felicidad estamos buscando? Felicidad permanente. Felicidad permanente. Sí. Si nosotros rascamos debajo de la superficie y si miramos más a fondo, en realidad estamos buscando una felicidad que nos complete, una felicidad que nos llene, una felicidad en la que puedas decir, eso es, ya hice lo que tenía que hacer. Pero en cada etapa sentimos que eso que estamos persiguiendo es suficiente para mantenernos felices. Y en cada etapa, cuando llegamos ahí, nos damos cuenta de que, oh, no está aquí. Debe estar en la siguiente etapa. Imagina que es como escalar una montaña y quieres llegar a la cima. ¿Por qué? No sé. ¿Quieres escalar una montaña? Está bien. ¿Quieres llegar a la cima de una montaña? Tal vez por esa satisfacción de decir, estoy en la cima. Y llegas a la cima de ese pico y entonces te das cuenta. ¿De qué te das cuenta? No es suficiente. Hay otro pico y todo empieza de nuevo. Y luego llegas a la cima de ese pico y te das cuenta de que hay otro pico. Y uno sigue buscando. Asistí a una charla en una conferencia a la que me invitaron. Y en la conferencia, el otro conferencista era alguien que había escalado el monte Everest, el pico más alto del mundo. Y lo había escalado. No recuerdo cuál es el lado más fácil, pero él lo había escalado por el lado más fácil. No estoy seguro si es el norte o el sur. No sé si alguien lo sabe, pero él lo había escalado por el lado más fácil. Y él estaba ahí para presentar sobre eso. Su sacrificio, su compromiso para escalar el monte Everest, para inspirar a otros a hacer lo mismo. Ahora, teniendo este trasfondo filosófico, más tarde, cuando hubo un receso, estábamos platicando los dos y le pregunté, ¿eres feliz? Todo ese esfuerzo que pusiste, todo ese sacrificio, y él me contó el tipo de sacrificio por el que pasó. Y perdió a su familia porque se obsesionó con la idea de llegar al Everest. Había escalado las otras cumbres del mundo, todas las montañas altas, y el Everest era la última que le faltaba. Y le pregunté, ¿eres feliz?
y me dijo, sabes, a pesar de todo lo que he sacrificado y de haber escalado el Everest, no soy feliz. Y le dije, ¿por qué? ¿No es para eso que trabajaste? Y él dijo, sí, pero ahora quiero escalar por el lado más difícil del Everest. He fallado 2 veces. Espero que esta vez logremos escalar por el lado más difícil. La cosa es que, supongamos la felicidad estuviera en escalar el otro lado del Everest. Digo, todos nosotros, en vez de tener clases de Vedanta cada domingo, mejor juntémonos, entrenemos y vayamos a escalar el Everest para ser felices para siempre. Pero no puedes encontrar la felicidad duradera en la satisfacción o búsqueda de deseos externos. Es insaciable. Tenemos que aprender esto sobre nuestra mente. Tenemos que aprender esto sobre el deseo. ¿Por qué? Porque la forma en que surge el deseo, en primer lugar, es que nuestra naturaleza original es el ser, el espíritu interior. Eso es lo que realmente eres. Lo sepamos o no, eso no importa. Pero nuestra naturaleza original es el ser, el espíritu, la divinidad interior. Eso, si lo sabes, sabrás que es pleno, es infinito, es dicha. Chit Ananda, existencia, conocimiento, dicha. Y esa dicha del espíritu, del ser, se describe como un estado de paripurna. Purna significa completo. Pari significa totalmente, completamente lleno. Así que no basta con estar lleno, es estar completamente lleno. Lo tienes todo. No hay nada más que debas obtener. Es una palabra en sánscrito y es muy útil conocerla, porque es el estado del ser al que aspiramos. Así que no solo Purna, ¿de acuerdo? A veces experimentamos Purna cuando tenemos una buena comida, cuando disfrutamos de un momento tranquilo y pacífico con la familia. Pero Paripurna significa que no falta nada. Has alcanzado la saciedad. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás a la agitación. No hay inquietud. No hace falta buscar más. Puedes desear más, pero no lo necesitas para ser feliz. ¿Qué estado? Pero si no conoces tu estado original, sientes un vacío, sientes descontento, sientes un hueco en tu interior. Y para llenar el vacío creado por la ignorancia de tu estado original. Así que felicidad, felicidad infinita, eres tú. Felicidad, ya lo eres. Simplemente no lo sabes. Y para poder, llena ese vacío que ha surgido de no saber quién eres. Las corrientes de pensamiento se extienden por el mundo para llenar el vacío que se crea por la ignorancia de tu naturaleza original. Muy bien, aquí es el diagrama. Tu ser está completo, está lleno. Entiendo. Primera etapa, sí. Pero si no te conoces a ti mismo, eres un rey. Pero no lo sabes, eres un rey. Por lo tanto, te sientes pobre. Esa es la ignorancia del ser. Sientes un vacío. Para llenar ese vacío, ese hueco interior, para completar esa sensación de incompletitud, para satisfacer esa insatisfacción, para cumplir con esa falta de plenitud, las corrientes de pensamiento van hacia el mundo para intentar llenar el vacío. A esas corrientes de pensamiento que van hacia el mundo se les llama deseos. Pero, ¿qué intentan hacer los deseos? Intentan llenar ese hueco, ese vacío interior. Pero, como dice William Shakespeare en la obra Julio César, pero amigos, van a hacer no saben qué. Salen al mundo con deseos, pero ese deseo está tratando de encontrar esa dicha infinita dentro de ti. Está tratando de llenar ese hueco que intentas llenar. Pero ese deseo va en la dirección equivocada.
En vez de ir hacia afuera, necesita ir hacia adentro. Y si vas hacia afuera, en vez de darte paz, en vez de acercarte cada vez más a una felicidad de mejor calidad, una felicidad duradera, nos pone más inquietos. De hecho, nos aleja más de nuestro ser. Porque si el ser es pura dicha, ¿cuándo experimentamos agitación? ¿Cuando estás estresado? ¿Cuándo estás inquieto? Cuando tus deseos no se cumplen. Cuando tus deseos no se cumplen, sí, eso es. Cuando tienes deseos y esos deseos no se cumplen, no se satisfacen, nos sentimos frustrados, nos sentimos inquietos. Si un deseo fuerte no se cumple, te molestas más. Hoy en el deporte mundial tuvimos la Fórmula 1. Australia está en marcha. Tenemos la final de la Copa del Mundo de cricket, la final de la Copa del Mundo en curso. Y si tienes un deseo fuerte de que gane un equipo en particular y el equipo no gana, estrés, inquietud, pero ese es solo un deseo. Ahora tenemos tantos deseos. Podríamos tener deseos de que la situación en el mundo se vuelva más tranquila, que las cosas se calmen para que los vuelos puedan reanudarse, que la gente pueda moverse, que haya menos destrucción. Podríamos tener muchísimos, muchísimos deseos. Podemos tener deseos de que las personas en nuestra familia sean más cooperativas. Podríamos desear que el clima sea más templado, más regulado. Pero esos deseos no se están cumpliendo. Y mientras más deseos tenemos, más agitados estamos. Así que ese deseo, esas corrientes de pensamiento que se supone que nos deben dar felicidad, encontrar ese yo duradero e infinito, esa dicha interior, pero como vamos en la dirección equivocada, en realidad nos está perjudicando, alejándonos aún más del origen. Por lo tanto, un ser humano libre de deseos, si empezamos a limpiar nuestros deseos, si los deseos son la causa de todo el estrés, si empezamos a eliminar los deseos, nos volvemos cada vez más tranquilos. Regresamos al origen. Y si tú, en ausencia de deseos, te encuentras a ti mismo por dentro, experimentas esa dicha infinita. Así que, por lo tanto, un ser humano menos los deseos es igual a Dios. Así que básicamente todos los presentes aquí en esta clase son como un Dios, pero con deseos. Dios más deseos es igual a un ser humano. ¿Y cómo regresamos a Dios? ¿Cómo volvemos a nuestro estado original, al ser, al espíritu? Simplemente elimina los deseos. Siempre ponemos un ejemplo muy claro que solemos dar, donde ¿cuál creen que sea la gran diferencia entre una persona iluminada y un criminal? Alguien que lastima a otra persona, un terrorista. ¿Cuál es la diferencia? Y las escrituras dicen, este gran conocimiento, el Vedanta, dice que esencialmente son lo mismo. Ambos son Dios, pero uno tiene la presencia de deseos. El otro está libre de deseos, pero el ser esencial de Dios es el mismo por dentro. ¿Es tan difícil de imaginar? Una persona contribuye a la felicidad, al conocimiento de los demás. Otra persona contribuye a la miseria, a la destrucción de otros. ¿Cómo es posible que sean lo mismo? Y la descripción que se da es que tienes dos vasijas de bronce. Una está brillante y reluciente. La otra se ha oxidado. Tiene una capa negra por todo alrededor, y al verla piensas que no puede estar hecha del mismo material. Esta es brillante y reluciente. Esta es oscura. Parece que no la han limpiado. Pero el brillo inherente está en ambas vasijas,
Y así como en esta vasija de bronce oxidada, si traes un poco de... En India, Sudáfrica, tenemos algo que se llama brazo polish. Pones un poco de brazo polish en un trapo limpio y empiezas a frotar esa capa oscura y oxidada en la vasija de bronce. Y sigues y sigues. En poco tiempo estará tan brillante y reluciente como la otra vasija. De la misma manera, tú y yo. Lo que se interpone entre tú y la iluminación, entre yo y cualquiera de los grandes profetas, pensadores, santos, es solo la presencia del deseo. Así que analicemos más a fondo qué pasa con el deseo. Bien, el deseo es ese flujo de pensamientos. ¿Qué pasa si tú sigues el deseo, lo cumples? Entonces, ¿qué pasa si surge otro deseo? Bien, ¿qué desarrollas? Vas a un restaurante que un amigo te recomendó, la comida es excelente, eso has escuchado. Vas y te das cuenta de que tu amigo no exageraba. Es excepcional, una comida increíble. Entonces, ¿puedes tacharlo de tu lista de cosas por hacer? Fui al restaurante. Listo, un deseo menos en mi lista. Estoy avanzando hacia Dios, pero ¿qué pasa cuando llegamos ahí? Ahora, ¿quieres uno mejor? ¿Quieres uno mejor? ¿Qué más? ¿Quieres repetir la experiencia? ¿Quieres volver al restaurante? Tal vez probar platillos del menú que no probaste. A veces te preguntas, ¿quién es el chef principal? Y averiguas en qué otros restaurantes trabaja. Dices, tiene un restaurante de cocina diferente. Bueno, tenemos que probar ese. Así que fuiste con un deseo, y ese deseo se ha convertido en un deseo más fuerte por ese restaurante en particular. Pero eso podría convertirse en 3 o 4 deseos porque tienen 3 o 4 restaurantes, no solo en tu país, sino en diferentes partes del mundo. Espera, aguanta. Fuiste con un deseo, con la idea de satisfacerlo y quedar contento. Esperaste tanto tiempo para una reservación, meses. Consigues la reservación. Dios mío. Ahora tienes 5 deseos más. Así que pasan dos cosas. Cuando sigues este camino del deseo y solo usas la mente, no examinas tus deseos con el intelecto. Lo primero que pasa es que desarrollas avaricia. Loba es la palabra en sánscrito. Desarrollas avaricia. Quieres más de ese karma, el deseo. Entonces quieres entregarte a ese deseo en particular porque te dio alegría. Pero los deseos también se multiplican. ¿Quieres más? Y para mostrarte el camino de cómo, a partir del deseo, empiezas a experimentar todas las diferentes emociones. Así que ahora que tienes avaricia, también empiezas a experimentar miedo. ¿Qué pasa si ese restaurante está cerrado? ¿Qué pasa si no puedo ir a ese restaurante? ¿Y si pierdo lo que he conseguido? Obtuve el ascenso. ¿Qué pasa si pierdo el ascenso? Entonces experimentamos miedo. Satisfaces un deseo. Sientes alegría. El deseo es obstruido. Alguien se interpone en el camino de tu deseo. Te enojas. Te enojas con esa persona. Quieres llegar al aeropuerto para tomar tu vuelo a tiempo. Hay un embotellamiento. Te enojas con la persona que va delante de ti manejando tan despacio. Te pones ansioso. ¿Llegaré a tiempo para mi vuelo? ¿No llegaré a tiempo para mi vuelo? ¿Aprobaré el examen? ¿No aprobaré el examen? Todavía sigo en modo adolescente desde esta mañana. Todos están pensando en los exámenes y creen que toda la alegría llega cuando terminan la escuela. Solo para darse cuenta de que simplemente cambia de lugar. De la escuela luego es entrar a la universidad. Y de hacerlo bien en la universidad es conseguir un trabajo.
Y así sigue la posa. Y supón que consigues lo que quieres. Quieres más de eso y entonces sientes miedo. Y luego llegas a un punto en el que, si tienes mucho éxito, te dejas engañar por ese éxito. Pierdes de vista quién eres, de dónde vienes, quiénes son las personas que han estado en tu vida, quiénes te han apoyado. Y la única manera en que vemos el mundo es a través de nuestros deseos. Vemos a quienes tienen más de lo que deseamos, los vemos como sentimos envidia hacia ellos, pero a quienes tienen menos de lo que deseamos, tenemos más que ellos en esa área específica de deseo. Puede ser riqueza, puede ser el nivel de éxito, puede ser la posición. Nos sentimos arrogantes. Así que de los deseos surgen todas las emociones, tanto positivas como negativas. Pero tenemos que entender que la invasión de emociones viene del deseo. Si tenemos deseos egoístas, deseos impuros, negativos, esas serán las emociones que tendrás. Si tienes deseos positivos, tendrás emociones positivas. Pero digo, ¿realmente necesitamos tener todas esas emociones? Alguien que no está interesado en el cricket, Johan, no le importa el cricket para nada. Si gana India o gana Nueva Zelanda, ¿a quién le importa? Si alguien no tiene deseo por la Fórmula 1, no le preocupa dónde es ni en qué país se corre la carrera. Te preguntan, ¿Fórmula 1 es comida para bebés? Es fórmula para bebés. Ellos están libres de todos esos deseos. Pero si tienes deseos fuertes, te vuelves fanático. Pero si tienes deseos fuertes, un fan se convierte en un fanático, porque esas emociones dominan tu personalidad y todo esto surge del deseo. Así que tenemos que tener cuidado, y es aquí donde empezamos a entrar en el aspecto práctico. Necesitamos manejar nuestros deseos con nuestro intelecto porque se transforman en una serie de emociones, y esas emociones invaden tu personalidad. Si estás bien con esas emociones, permite que pasen a través de tu intelecto. Pero si no estás bien con ellas, necesitamos regular, manejar el deseo. Ahora, ¿qué hacemos con respecto al segundo aspecto del deseo? Entonces, una es que si permites que ese flujo de pensamientos continúe, se convierte en un impulso increíble de diferentes deseos, arrogancia, ilusión, y al final nos destruye. Pero el segundo aspecto es, ¿qué hacemos con esta mente que constantemente genera deseos, que nunca está satisfecha, deseos interminables? Porque mientras más deseos tengamos que no se cumplen, más infelices nos volvemos. ¿Alguna sugerencia en cuanto a empezar? Bien, lenguaje fuerte. Muy bien, este es el mismo lenguaje que usa el señor Krishna en el Bhagavad Gita. Él dijo, mata el deseo, porque le está hablando a un guerrero, Arjuna. Así que él usa el mismo lenguaje. Lucha, mata. Bien, está bien, voy a usar palabras más suaves. Domina el deseo, maneja el deseo, deséchalo si no tiene sentido. Está bien, pero lo aprecio. Bonito, lenguaje fuerte. Mata el deseo. Bien, entonces, si sabes que un deseo es negativo para ti y lo detectas justo al principio, elimínalo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Disculpe, tengo una pregunta. Bueno, ¿De qué manera podríamos llegar a cuantificar un deseo que, entre comillas, se considera como algo saludable si es capaz de generar una serie de objetivos positivos, diría yo? excelente. Por lo tanto, un deseo que te ayude a evolucionar se considera positivo. Un deseo que ayuda a involucionar sería negativo. Así pues, en este tema, cualquier deseo que se consolide o simplemente concentra el ego.
te hace involucionar. Nos ponemos cada vez más agitados. Pero cuando es un deseo superior que te acerca más a la autorrealización, al altruismo, a la ausencia de egoísmo, es un deseo positivo. Te hace sentir más liviano, te hace más feliz. Así que los deseos desinteresados que tienden hacia el ser son positivos. Los deseos egoístas que tienden a consolidar el ego son deseos negativos. Cuando pregunté, ¿qué podemos hacer para entender esta naturaleza interminable de la mente generando deseos? Es necesario que necesitemos dar un paso atrás realmente y pensar por qué lo estamos persiguiendo. Y hay una historia hermosa que Swamiji cuenta en el libro La caída del intelecto humano que estamos estudiando. Y el tema se llama No sabes lo que quieres. Y la ley del deseo es esa. De verdad generamos un deseo y ponemos todo nuestro corazón y alma en conseguir y alcanzar ese deseo, porque pensamos que al cumplir ese deseo, la vida está hecha. Así que para muchos tienen la idea de que cuando alcance cierto nivel de riqueza, seré feliz. Cuando alcance cierto nivel de educación. Genial, la lucha se acabó. Estoy en piloto automático. La vida va a estar bien de ahí en adelante. De hecho, cuando encuentre una pareja que me apoye en este camino de la vida, ya está. Ya terminé. Soy feliz. No necesito nada más. Y esa es la ley. Pensamos que la felicidad está a la vuelta de la esquina, y por eso justificamos estar infelices ahora. Justificamos estar estresados ahora. Justificamos sacrificar nuestra salud porque creemos que cuando logremos ese deseo, ya está, la vida estará hecha. Y esa es la ley, esa es la trampa. Porque no puedes estar satisfecho con ningún cumplimiento externo de un deseo. Esa no es la naturaleza de la mente. Guerra más. Esa no es la naturaleza del deseo. Se generarán deseos. ¿Qué podemos hacer entonces? Y la historia cuenta que había un joven. Y este joven, que era atleta, había sido seleccionado para representar a su país en el deporte nacional, pero también era un académico. Hizo su doctorado de Cambridge y es deportista, es decir, es un atleta, pero también es un académico. Y además de todo eso, ¿te imaginas? Está lotería genética, es guapo, así que tienes a un atleta inteligente y atractivo, y todo le va bien. Además, viene de una familia acomodada, con una gran empresa familiar y muchos intereses diferentes. Puede hacer lo que quiera, y con todo ese talento es agradecido. Pero siente, ¿cuál es el sentido de todos estos logros? ¿De qué sirve toda esta riqueza si no la puedo compartir? Y todo lo que quiero, todo lo que necesito, es una pareja. Alguien con quien me pueda identificar, alguien con quien pueda interactuar. Si pudiera encontrar a la mujer adecuada. He terminado, voy feliz, eso es todo. La vida sería plena. Nadie podría pedir más en este planeta. Y la historia que aparece en el libro es un poco más sencilla. Voy a añadir un poco de masala, un poquito de especias. Entonces alguien le dice, oye, ¿sabes? Hay un lugar donde puedes encontrar una buena pareja. Él dice, ¿dónde? Dime. ¿Es algún sitio web matrimonial? No, 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 no es un sitio de citas. ¿Es alguna aplicación? No, 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 no es una aplicación. Compatibilidad de personalidad 100% garantizada. Perfecto. Ay, no, no es IA. Cielo. ¿Cielo? Sí, el cielo. Si subes y le pides a Dios, Dios te concederá lo que deseas. Entonces el hombre dijo, vale, ¿cómo llego allí? Y este amigo le muestra el camino, le señala. Se tarda aproximadamente un mes y medio en llegar.
y él toma ese camino hacia el cielo. Él llega al cielo y allí está Dios. Disculpa, Dios. Y Dios dijo, oye, jovencito, ¿llegas temprano? ¿Qué haces aquí? Él no se supone que esté aquí. Todavía no es su momento. Él dice, Dios, me has bendecido con tantas cosas. Inteligencia, buena apariencia, atletismo. Pero no puedo encontrar a la persona adecuada. Pensé, ¿a quién mejor le puedo preguntar que a ti, que lo sabes todo? Y Dios dijo, ¿quieres una pareja? Un deseo muy inocente, muy normal, no hay problema. Y él dijo, eso significa que te bendigo. Listo, ya estás bendecido. Y el joven dijo, oh, muchas gracias, Dios. Y quizás él esperaba que alguien estuviera ahí de inmediato. Se le ocurrió la idea de que tal vez la persona lo está esperando cuando regrese. Así que dijo, gracias, Dios. Y se está dando la vuelta para bajar. Y Dios dijo, aguanta, aguanta. Ya que has venido hasta aquí, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? ¿Necesitas algo más? Y el joven hizo una pausa. Lo pensó. Es decir, al fin y al cabo, Dios se lo está pidiendo. Y él piensa, y él piensa. Ahora, no, esto está bien. Dios, gracias. Me lo has dado tono. Con esto se completa. Muchas gracias. Espero verte solo a la hora acordada. Adiós, adiós. Él regresa, pasa mes y medio, y para su sorpresa, sus padres le presentan a la mujer perfecta. Hermosa, también atlética, sumamente educada y qué compañera. Y sin duda, él era feliz. Se sentía completo. Pero después de algunos años, problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien puede adivinar? Quiere un hijo. Quieren un hijo, una pareja hermosa. Todo va bien. Quieren un hijo y prueban de todas las formas y maneras para concebir un hijo. Pero no pueden tener un hijo. ¿Qué haces? La vida está completa, una pareja hermosa, todo va bien, el negocio excelente, la salud excelente. Quieren un hijo. ¿Por qué? Necesitan un reto en la vida, tener más hijos, y no pueden. Entonces, el esposo le dice a la esposa, hay algo que podría intentar. Y la esposa le dice, ¿qué? Puedo pedirle a Dios. Él te encontró a ti. Y la esposa le dice, entonces definitivamente ve y pídele a Dios. ¿Cuál es tu duda? Pues mi duda es que la última vez que fui a pedirle a Dios, Él me preguntó si quería algo. Y yo le dije que no, que fuera un error. La esposa le dice, ¿hay algún problema en decir que cometiste un error? Ve y pídele a Dios. Así que él hace el viaje. Pasa un mes y medio, ve a ver a Dios y le dice, Dios, me has bendecido con una mujer increíble. De hecho, ella es una mujer maravilla. Pero no tenemos un hijo. ¿Nos puedes ayudar a tener un hijo? Y Dios, siempre listo, le dice, claro, niño o niña. Un hijo estaría genial. Y Dios lo bendice. Y el hombre está a punto de emprender su camino. Y Dios dijo, espera, ¿hay algo que desees? De nuevo, el hombre se sienta y reflexiona sobre ello. Y esta vez realmente piensa, mujer, niña, ¿hay algo más que desees? ¿Quiero tener un segundo hijo? No, un hijo es suficiente. Lo piensa. Dios, no, gracias. Y así, él se dirige hacia abajo. Y cuando él baja por el camino, llega y su esposa le pregunta, creo que lo que pediste se hizo realidad. Estoy embarazada. Ahora, la historia dice que esto es lo que pasa. Tienen un niño hermoso. La pareja está extasiada. Es un niño hermoso, un niño sano.
Pero después de unos meses se dan cuenta de que el niño es sordo. Dios mío, el niño no puede oír. Y prueban todo tipo de operaciones, no pueden obtener la audiencia. Y ahora el hombre regresa a Dios, pero esta vez se sienta y se da cuenta de que en realidad no sé lo que quiero, porque cuando sintió ese primer deseo por una mujer, ¿era eso lo que quería? Él no quería una mujer, él quería una esposa. Eso daría como resultado un hijo. ¿Eso era lo que él quería? No, él quería una esposa que le diera un hijo que no fuera sordo. Y supongamos de nuevo que respondes a la oración de esa persona, que le das a ese niño la oportunidad de ser escuchado. ¿Eso es lo que quiere? No, porque ese niño podría oír, podría hablar con elocuencia. Y lo único que dice el niño desde la mañana hasta la noche es lo terribles que son mis padres. Todos los problemas por los que he pasado se deben a la forma en que me criaron. Y luego vuelves a ir y pides por favor que mi hijo entre en razón. Si lo miras en cada momento, piensas que sabes lo que quieres, pero es hasta el infinito. Porque cuando pidió una esposa, quería una esposa que le diera un hijo, que tuviera un hijo, que pudiera oír, pero también hablar, pero hablar y hablar con sentido. Nunca termina. Y de esto es de lo que tenemos que tener cuidado. Porque cuando permitimos que nuestra felicidad dependa del deseo, posponemos nuestra felicidad y nunca somos felices. Porque no se va a satisfacer con la realización de ese evento futuro. Adquisición, logro. Así que, por lo tanto, no sabemos lo que queremos. Así que tenemos que descubrir ahora mismo cómo ser felices con lo que tenemos. Sócrates dice, el que está contento con lo que tiene, él no estaba contento. Pongámoslo en negativo. El que no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. Así que si permites que tu felicidad dependa del deseo, nunca vas a ser feliz porque el deseo nunca se puede satisfacer. Entonces, ¿qué hacemos? Dale la vuelta. Cambiemos nuestro modo de operar. Usemos el deseo para crecer. Usemos el deseo para innovar. Pero no usemos el deseo para la felicidad. Ahí no está la felicidad. Toda nuestra vida lo único que hacemos es crear deudas y luego trabajar para pagarlas. Eso es lo que es un deseo. Entonces creamos un deseo y luego trabajamos para poder pagarlo. Y después creas otro deseo, trabajas y lo pagas. ¿Por qué crear deseos en primer lugar? Por lo menos no pongamos nuestra felicidad en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es una forma diferente de relacionarnos con el deseo? ¿Cuál es un enfoque diferente en vez de solo satisfacer el deseo? Porque eso es todo lo que conocemos. Toda nuestra idea de felicidad es deseo cumplido, sin darnos cuenta de que eso no nos hace más felices. De hecho, nos está haciendo sentir más frustrados, porque no podemos encontrar la felicidad que estamos buscando. Cambia el enfoque. Y el cambio de enfoque es, ya deja de preguntar, deja de obsesionarte, deja de tener motivos. Si quieres algo, ve y haz lo que tienes que hacer. Mantén el deseo fuera de eso. Así que apunta a un deseo más elevado. Y la razón es que si vamos a reducir los deseos, y ya tenemos deseos, la manera de abordar el deseo no es obsesionándose con ellos, no es dejando que la mente se entregue al deseo, sino trabajando por un deseo más elevado. Así que el diagrama de la pirámide, cuando trabajas por un deseo de mayor calidad,
uno que te ayuda a evolucionar, un deseo desinteresado, un deseo espiritual. Cuando trabajas por eso, por esa calidad de deseo, los deseos inferiores simplemente se van desvaneciendo. Pierdes el interés en ellos. Luego apuntas a otro deseo aún más elevado. El deseo inferior nuevamente desaparece, así que tus deseos van desapareciendo. Te estás acercando más a Divas. Te estás volviendo más feliz. Pero incluso cuando trabajas por el deseo más elevado, recordemos que solo con la iluminación alcanzaremos la dicha y felicidad infinitas. Sin duda, nos sentiremos más ligeros y felices a medida que avancemos, pero la felicidad que realmente buscamos es cuando alcanzamos la autorrealización. Pero tenemos que usar el deseo para trascender el deseo. Así como si tienes una espina clavada en la palma de la mano, tienes que usar otra espina o algo puntiagudo para sacarla. Lo mismo pasa con el deseo. No podemos vivir sin deseo. No conocemos esa vida. Tenemos que usar el deseo para eliminar el deseo. Pero cuando lo hacemos, si volvemos a caer en ese ciclo de deseo, aunque sea uno más elevado, empezamos a ponernos ansiosos, a obsesionarnos, a pensar en eso todo el tiempo. Entonces, solo estamos creando deseos más altos. La manera de hacerlo es apunta alto con la meta y luego olvídate del deseo. Estate contento en el presente. Haz lo que tienes que hacer. Eso te dará lo que deseas. ¿Cuándo? Cuando sea el momento adecuado. Pero tú, estando contento con tu acción perfecta y sin obsesionarte con el resultado, sin tratar de controlar el resultado, solo haciendo lo que se tiene que hacer, eso es todo. A eso se le llama tú, y esto es solo otro enfoque. Vamos a hablar de algunos otros métodos para manejar el deseo en sesiones posteriores. Pero hoy, en vez de perseguir, en vez de desear, anhelar, da un paso atrás, pon tu esfuerzo y déjalo ir. A esto se le llama, en una palabra, rendición. ¿A qué te estás rindiendo? No te estás rindiendo en el esfuerzo. El esfuerzo lo tienes que poner. ¿Te estás rindiendo al resultado? A quien sea que esté a cargo allá afuera, esta ley de causalidad, esta ley de causa y efecto, la providencia, la divinidad, lo que sea. A quien esté conectando los puntos, me rindo. Estoy haciendo mi parte, lo que está bajo mi control. Lo que está fuera de mi control, no tengo acceso a eso. Me rindo al resultado. Cuando lo merezca, lo aceptaré con gusto. El resultado de mis esfuerzos. Así que no estás ansioso. Estás haciendo tu parte y lo dejas ir. Pero si todo el tiempo piensas que sabes lo que quieres, y si intentas controlarlo, si intentas fabricarlo, manipularlo, no vas a conseguir lo que quieres, porque en realidad no sabes lo que quieres. Así que estate contento en el presente. Te pones una meta, y solo estate satisfecho con el trabajo que se requiere. Y terminamos con la historia del oligo. Es un poema que está en el libro, elegido y comentado por mi maestro, Swami Patasarati. Y la cosa dice así. Dos ermitaños estaban rezando y decidieron que necesitaban luz para las oraciones de medianoche. Así que tenían el deseo de rezar y para poder rezar de noche necesitaban lámparas. Y para tener lámparas necesitaban aceite, aceite de oliva. Y para tener aceite de oliva necesitaban aceitunas. Mira cuántos deseos se crearon a partir de un solo deseo de rezar. Ahora tienen muchísimos deseos. Así que van y plantan olivos. Pero uno de los ermitaños, él planta la semilla y luego empieza a rezarle a Dios. Empieza a desear como nuestro muchacho soltero. Él dice, Dios, dame sol. Y Dios le da sol. Dije, Dios, para mi planta necesito un poco de lluvia. Y Dios le da lluvia. Y luego dice, Dios, ahora hay escarcha. Necesito sol. Y entonces Dios le da un poco más de sol. Y él está ordenando y tratando de controlar esta planta.
pero al caer la tarde se murió. El otro ermitaño, él plantó la semilla y la dejó. Él hizo su parte, hizo lo que tenía que hacer. Y curiosamente, la planta en una celda rocosa, ni siquiera en el mejor ambiente. Hace lo que tiene que hacer y luego la deja, y crece hasta convertirse en un hermoso olivo. Así que el primer ermitaño va con el segundo ermitaño y le hace esta pregunta. Tú tienes un olivo. ¿Cómo es eso, hermano mío? ¿Me puedes contar? Yo planté uno y recé, pidiendo ahora sol, ahora lluvia. Dios concedió cada petición. Sin embargo, mi olivo murió. Dios me concedió todo lo que pedí, pero mi olivo murió. Ahora, veamos el enfoque de la entreña. Así que el primer ermitaño fue el enfoque del deseo. Intentemos el segundo fote. El segundo ermitaño responde. Él dice, dijo el otro, yo le confié mi pequeño árbol a su Dios. Quien lo creó sabía lo que necesitaba. Mejor que un hombre como yo. No le puse condiciones, ni fijé caminos, ni medios. Así que me pregunto, ¿no será por eso que mi olivo prospera mientras que el tuyo murió? Eso significa que hay una fuerza mayor allá afuera. No sabemos cómo funciona. No conocemos todas las diferentes causas que hemos puesto. Nuestro papel es dar lo mejor de nosotros y dejar el resto. Sentirse realizado, estar contento con lo que estamos haciendo. Haz tu mejor esfuerzo y déjalo ir. Y es ahí cuando obtienes la mejor vida. No estás ansioso. Eres feliz en el presente. Y porque estás en ese estado mental, haces tu mejor acción. Puedes esperar la mejor vida. Pero no te pongas ansioso por eso. No lo anheles. Pon toda la satisfacción en el presente, no en eventos futuros. Pase lo que pase en el futuro, lo enfrentarás y de nuevo darás lo mejor de ti. Así vives una vida de constante satisfacción, pero evolucionas porque das lo mejor de ti, el mejor esfuerzo, en vez de estar deseando donde nunca eres feliz, excepto esas pocas veces en que consigues lo que quieres y es tan pasajero. Ahora, la decisión es tuya. ¿Cuál eliges tú? ¿Desear y perseguir o rendirte? Lord Alfred Tennyson dice, esto es la verdadera oración. Es dar tu mejor acción y dejar el resto. Haz lo mejor que puedas y deja el resto. Y cuando tienes esta actitud, dice, más cosas se logran con la oración de las que este mundo imagina. Significa que si tienes esta actitud en la vida, vas a obtener mucho más de lo que inicialmente deseabas. Pon tu esfuerzo y deja el resto. Todo lo que puedo decir desde mi experiencia personal es que el trabajo que estamos haciendo no tiene metas específicas sobre la cantidad de personas a las que queremos llegar con este conocimiento. No tenemos ambiciones concretas sobre el número de países que queremos cubrir cada año. Lo único que hacemos es dar nuestro mejor esfuerzo. Con la mejor experiencia, la mejor tecnología disponible y ver hasta dónde llega. Eso es todo. Cada día, un poco más. Aprender, implementar, recibir una idea, tal vez de alguno de ustedes que han compartido sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor. Ok, implementa la idea y ponla en práctica. Y ya les puedo decir que en estos pocos años ha sido mucho, muchísimo más de lo que imaginamos. Nunca lo pensamos. Que llegaría a estos números, a esta cantidad de países, a tantas ciudades. Ha sido increíble. Así que lo mismo aplica para cada uno de nosotros. Intentemos rendirnos en vez de perseguir deseos interminables. ¿Alguna pregunta? Esta última cita de Lord Alfred Tennyson. Pensamos que rezar es ir y pedir. Vamos a un templo, iglesia, mezquita, sinagoga, y vamos ahí y pedimos, oh Dios, por favor, dame esto, y me gustaría esto, y también esto otro.
Pero eso no es oración. Eso es pre-RA. Eso es depredar. Estás depredando a Dios. En realidad estás pidiendo más deseos. Quieres que se cumplan tus deseos. Eso no es oración. Eso te aleja de tu estado original. La oración es rendirse, soltarlo, no pedir, merecer. Haces tu acción y la dedicas a tu meta más alta, a tu ser superior, a Dios. Esa es la verdadera oración. Y lo que sale de eso es la vida más feliz. Y más importante aún, la dicha infinita que todos estamos buscando, que en realidad somos. Pero para darnos cuenta de eso, necesitamos quitar esa capa de deseos. Y cuando esa capa de deseos se va adelgazando, adelgazando y adelgazando, y ya no está, la dicha de tu ser original brilla. Gracias a todos. Que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana.